Las mansiones siempre han sido una parte importante en todos los medios de ficción, uno de ellos claramente siendo los videojuegos. En una industria tan llena de lugares mágicos, es especialmente destacable que las mansiones se conserven como un lugar importante, ya sea en el terror, donde se convierten normalmente en un lugar principal, o en juegos de otros géneros donde podemos encontrar mansiones terroríficas que dominan un juego entero, que conforman un nivel o que simplemente visitamos de paso. Mansiones encantadas, llenas de monstruos, llenas de trampas o peor aún, llenas de recuerdos. Si te gustan las mansiones, especialmente las sombrías, estos son juegos que querrás jugar. Estas son para mí las 20 mansiones más oscuras en los videojuegos. Número 20. La mansión de Blackwood Mountain en Until Dawn. Until Dawn fue uno de los juegos de terror más populares de los últimos tiempos. Su sistema de decisiones muy bien implementado y el cambio constante de personajes y perspectivas hicieron que su historia estuviera muy bien contada. Además de esto, uno de los detalles más importantes del juego es su ambientación. Toda la historia se mueve alrededor de esta casa y sus terrenos, sirviendo como punto de encuentro de los personajes. Los bosques y cabañas que visitamos son horrorosos, pero especialmente su interior, que recorremos con algunos personajes, la hacen una mansión especialmente llamativa y un perfecto catalizador para la unión de estas historias. Número 19. La mansión Himuro en Project Zero o Fatal Frame. Sería casi imposible quedarse con una sola mansión de esta maravillosa saga, pero podríamos apuntar a la mansión Himuro como la icónica mansión que dio inicio a la saga, aquella enorme casa abandonada donde nos dirigimos en busca de nuestro hermano, quien buscando junto a un amigo un hecho noticiable en la mansión desapareció sin dejar rastro. Pronto nos damos cuenta que la mansión está llena de espíritus desesperados de sus antiguos moradores que nos atacarán sin compasión. Tendremos que eludir a los espíritus tratando de desentrañar la maldición de origen sintoísta y proveniente de sus sacrificios que acae sobre la mansión. Número 18. La mansión de Madison. Madison es tal vez el videojuego de terror puro más popular en los últimos tiempos, y la verdad es que es bastante merecedor de serlo. Esta extraña historia contada desde una perspectiva indefensa que nos pone en el papel de Luca, un chico de 16 años que despierta en esta gran casa donde alguien lo mantiene encerrado por su propio bien y el de los demás. Tendremos que luchar incansablemente abriendo habitaciones y moviéndonos lentamente por la casa para salir y descubrir lo que está sucediendo, mientras por motivos que sabrás jugando, esta gran mansión se irá desdibujando y convirtiéndose en un laberinto del cual será cada vez más difícil escapar. Número 17. La mansión en Tormented Souls. El inicio de Tormented Souls es aterrador y todo gira en torno a la mansión en la cual se desarrolla. Caroline Walker es una profesora que recibe una fotografía anónima de dos gemelas que pronto la atormentará en sus sueños. Desesperada, decide visitar el lugar del cual fue enviada la fotografía, una enorme mansión. Nada más entrar, es golpeada y dejada inconsciente para despertar luego desnuda en una bañera en medio de la mansión y darse cuenta que le extirparon uno de sus ojos. En esta indefensa situación tendrá que recorrer la mansión sin descanso, evitando las antipáticas y horrorosas criaturas que moran en ella y tratando, como de costumbre, de salir y descubrir sus secretos. Número 16. La mansión Von Everec de Witcher 3. En este caso, perteneciente al DLC Hearts of Stone, la mansión de la familia Von Everec es un lugar precioso, oscuro y mágico. Veremos en su exterior un enorme jardín, la cripta de la familia, entre otras maravillas de su arquitectura, ahora abandonada y ruinosa. Sus moradores, ahora solamente espectros, rondarán por la mansión, pero sobre todo Iris, su antigua propietaria, quien habita en un cuadro, nos llevará a través de este a una versión de la mansión que existe en este mundo de pintura, una versión que excede la belleza y el arte de la mansión original. Número 15. Scream TV en Hex. La aterradora mansión que visitamos en Scream TV es una parodia de películas de terror clásicas, pero esto no le quita la belleza. Su aspecto lóbrego y aterrador similar a un castillo es maravilloso y las constantes referencias al terror, especialmente en la forma de un montón de criaturas escalofriantes, la hacen un lugar peculiar y oscuro, un lugar peligroso de recorrer, lleno de trampas, espíritus, asesinos y demás. Número 14. La mansión Croft en Tomb Raider. La mansión Croft, tal vez una de las mansiones más icónicas en la historia de los videojuegos, ha estado presente durante toda la saga y la historia de Lara Croft.
Si no se queda con un lugar más alto en la lista es simplemente porque no es una mansión embrujada o maldita como se demanda, esto al menos de manera superficial, pues es en múltiples ocasiones en las cuales Lara misma ha encontrado el horror dentro de su propio hogar, ya sea atormentada por sus recuerdos, reflejos, enemigos o por sus propias pruebas. Una mansión peligrosa a pesar de tratarse del hogar donde debería sentirse cómoda, pero sobre todo un lugar misterioso y arcano cuando nos damos cuenta de la cantidad de tesoros antiguos, mágicos y malditos que se mantienen en su interior. Número 13. El castillo en Amnesia. Amnesia fue otro juego que en su tiempo parecía ser el único tema del que podía hablarse. El castillo / mansión en el cual se desarrolla se hizo tan icónico que todos lo diferenciamos al primer vistazo, especialmente porque hay miles o tal vez millones de historias en internet de jugadores recorriéndolo. Este lúgubre lugar en el cual trataremos de recuperar nuestra memoria buscando hojas de diario e intentamos descender hasta lo más profundo para enfrentarnos a un desconocido enemigo es seguramente uno de los lugares más icónicos de la historia del terror en los videojuegos. Número 12. La sociedad histórica de Silent Hill. Los lugares aterradores en Silent Hill son tan incontables como las experiencias traumáticas que hemos tenido en ellas. Podríamos hablar de la escuela Midwich, el complejo de apartamentos en The Room, el hospital Brookhaven y mil lugares más. Pero en este caso, y más similar a una mansión, podemos hablar de la sociedad histórica de Silent Hill, especialmente por lo que representa. Esta casa, convertida en un museo, conserva toda la oscura historia del pueblo. En Silent Hill 2 visitamos este lugar y vemos las pinturas y objetos que cuentan la historia del pueblo, especialmente aquellas que comienzan a explicar su paganización y por qué el pueblo se ha convertido en aquel infierno. Número 11. La mansión Vesper en White Knight. Quien haya jugado White Knight recordará perfectamente el restallar de las cerillas en la oscuridad. Este juego que se disfraza de calma y relajación con sus gráficos sencillos, su piano de jazz suave y su atmósfera tranquila es un artístico engaño. Aunque lo más atrayente del juego es precisamente este juego de sombras que nos suma en la constante oscuridad, logra perpetrar su misión de mantenernos constantemente nerviosos y tensos. Recorrer la mansión Vesper heridos y con la ínfima luz que nos acompaña es escalofriante. Número 10. Mansión Derceto en Alone in the Dark. Cuando el propietario de la mansión Derceto en Luisiana se suicida, comienza a rondar el rumor de que la casa está maldita y habitada por una terrible fuerza, pues los dueños posteriores han muerto de manera normal en su interior. Así, nos dirigiremos a la mansión en busca de un antiguo piano en el ático. Desde nuestra llegada, una presencia nos observa por la ventana. Al adentrarnos en la oscuridad de la mansión, aquellas fuerzas ocultas en ella no tardarán en atacarnos. Número 9. El asilo Bacon en Evil Within. El asilo Bacon es el impulsor del terror hallado en The Evil Within. Este es el lugar al que Castellanos llegará al principio del juego y donde se desatará el terror. De allí tendrá que huir de múltiples horrores, solo para darse cuenta a lo largo de un extenso camino que está atado a este lugar y que de una u otra manera tendrá que regresar. Este enorme hospital mental con apariencia de castillo es un laberinto lleno de terrores, pero lo peor que oculta en su interior es seguramente el motivo por el cual Castellanos se encuentra allí. Número 8. El castillo de la princesa Vanessa en A Hat in Time. Algunos de los lugares más aterradores son los que aparecen cuando menos te lo esperas, cuando estás en un lugar hermoso y mágico que de repente se torna sombrío y aterrador. El castillo de Vanessa es precisamente eso, un cúmulo de oscuridad que cambia el juego por completo, convirtiéndolo en sombras, sigilo, terror, screamers e incluso arrebatándote tus poderes para dejarte indefenso. Un vil pero hermoso lugar. Número 7. La mansión Arkham en Batman Arkham Asylum. Es bastante difícil elegir una mansión en toda la saga Arkham, pues son bastantes y todas hermosas, especialmente en Arkham Asylum, pero es la mansión Arkham la que se lleva sin duda el primer lugar. La mansión de Amadeus Arkham, el extraño y perturbado constructor del asilo y de todo lo que hay en la isla. Esta mansión es enorme y hermosa, llena de peligros, enemigos y misterios. La biblioteca, la torre del reloj, una especie de morgue, las alucinaciones que tenemos en sus pasillos que terminan deformando la mansión en el mundo del espantapájaros, pero especialmente su arquitectura lóbrega la hacen una de las mansiones más tenebrosas de los videojuegos. Número 6. Big Bus Hunt en Mario 64.
Hemos hablado de Big Bus Hunt anteriormente y es que es un lugar maravilloso, especialmente por encontrar en un lugar colorido y alegre como Mario 64 un nivel tan oscuro. Esta gran casa encantada es perfecta. La música, los fantasmas, las otras criaturas, el estado de abandono, aquel carrusel en el sótano, aquel fantasma gigante en el tejado. Esta mansión es el terror hecho realidad. Número 5. El gran archivo en Dark Souls. Esta gigantesca biblioteca es una de las locaciones más hermosas y tenebrosas que encontrarás en la historia entera de los videojuegos. Junto al castillo Lothric encontramos esta gran estancia de 6 pisos llena de libros y eruditos que se la pasan en este lugar estudiando, bañados en cera por una antigua creencia de sabiduría, al punto en que ellos mismos parecen estos seres con forma de vela, rondan por todo el lugar. La biblioteca está maldita y espectros salen de los estantes para atraparte. El lugar, a pesar de estar de alguna manera habitado, es ruinoso y lobrego, uno de los lugares más extraños y oscuros en toda la saga Souls, y eso es decir bastante. Número 4. Mount Massive Asylum en Outlast. Otro juego que rompió internet en su época fue Outlast, y es que la experiencia de Outlast es tal vez una de las más aterradoras de los videojuegos, y en parte esto es gracias a la mansión que funciona como asilo de dementes para la corporación Murkoff. El diseño de la mansión es impresionante, la forma en que nos guían a través de ella por habitaciones interminables pero que nunca se repiten, plagadas de horrores, con elementos de casi todos los juegos de terror que hemos visto, haciéndonos recorrer la mansión buscando una salida, encontrando ítems para desbloquear nuevas zonas y demás, pero sobre todo, las persecuciones a las que somos sometidos son lo peor, especialmente cuando tenemos que encontrar la forma de usar la mansión a nuestro favor, ya sea como escondite o como camino de escape. Número 3. La mansión de Luigi en Luigi's Mansion. Tendríamos que incluir un juego que lleva la palabra mansión en su título y cuyo foco principal es precisamente dicha mansión, sobre todo una tan oscura y embrujada como aquella en la cual Luigi se encuentra perdido. Esta mansión, que gana en un concurso y donde incluso el mismo Mario desapareció, es una maravilla. Con 5 pisos infestados de fantasmas, Luigi tendrá que recorrerlos solamente con la ayuda de un profesor que lleva años investigándola desde el interior. Número 2. La mansión Spencer en Resident Evil 1. Seguramente la más icónica de todas las mansiones oscuras en la historia de los videojuegos. La mansión Spencer tiene todo lo que las mansiones aterradoras desean, una arquitectura y decoración preciosas, recodos, pasillos y habitaciones que parecen infinitas y la convierten en un laberinto, extrañas criaturas rondando los pasillos, murmurando y arrastrando los pies. Puzzles que nos hacen recorrer la mansión de un lado a otro buscando piezas, llaves y mecanismos para desbloquear zonas y descubrir su historia. Un enorme misterio que nos invita, al contrario de huir, a seguir investigando para descubrir qué es lo que está pasando. Pero en especial, una sensación de nostalgia y cariño que nos hace querer quedarnos allí a pesar del terror. Número 1. La mansión en Layers of Fear. Layers of Fear es una obra maestra del terror y su principal protagonista es la mansión, tal vez la mansión más extraña, onírica y aterradora en la historia de los videojuegos, un lugar donde solo la depresión, la soledad y la locura habitan, una casa informe que pareciera transformarse burlándose de ti, vagas como un alma en pena sin saber a dónde te llevará el pasillo o la puerta que estás atravesando. Seres que nunca llegas a ver se mueven en las sombras y en los recodos, escondidos de tu vista y burlándose de ti. Este infierno en la tierra, disfrazado de mansión, es un lugar creado especialmente para ti para pagar por tus crímenes. Creada solo como percutora de tu condena eterna, poblada de espectros antipáticos que te vigilan con asco y burla. Recorres los pasillos y habitaciones cada vez más enrevesados de esta mansión, tratando de encontrar tu personalidad y tu historia perdida, solo para enterarte por qué llegaste a este infierno y por qué la mansión se empeña tanto en castigarte. Seguramente la mansión más sádica y aterradora en la historia de los videojuegos.